Marcos pensaba que su vida estaba completa. Tenía una mujer a la que amaba, una carrera prometedora y planes de futuro. Pero todo cambió de forma devastadora el día que descubrió la traición de su esposa Sara. La conmoción del descubrimiento le sumió en un abismo de tristeza, odio y desesperación, haciéndole cuestionar su valía, su fe e incluso sus ganas de seguir viviendo. En medio de este sufrimiento, se perdió por completo, sumiéndose en adicciones y pensando en acabar con todo. Marcos tocó fondo y parecía que no había salvación para él. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, encontró un camino inesperado, algo que cambió su vida para siempre. Si alguna vez has experimentado la traición, un profundo dolor o perdido la esperanza, esta historia es para ti. El viaje de Mark está lleno de desafíos, pero el final es un poderoso testimonio del amor de Dios y del poder de la redención. Mira hasta el final para descubrir cómo Marcos superó las mayores pruebas de su vida y encontró una nueva razón para vivir. No olvides suscribirte al canal para conocer más historias de superación y fe que también pueden cambiar tu vida. Marcos era un hombre corriente, con una vida sencilla y ambiciones modestas. Creció en un pequeño pueblo del campo y sus valores habían sido moldeados por su familia. Un hogar cristiano. Su padre, un hombre devoto, solía decirle que Dios tiene un propósito para todos, pero lo cierto es que a medida que pasaban los años y Marcos se hacía adulto, estas palabras le parecían más lejanas que nunca. Él creía que su vida iba por buen camino. Llevaba 6 años casado con Sara, la mujer a la que consideraba el amor de su vida. Se habían conocido en la universidad, donde la conexión fue inmediata. Ella era todo lo que él siempre había deseado, inteligente, de buen humor, y parecía compartir los mismos sueños que él, especialmente el deseo de formar una familia. Los primeros años de matrimonio fueron como siempre había imaginado, llenos de pasión, complicidad y planes de futuro. Hablaban de hijos, de construir una casa más grande y de vivir en paz. Sin embargo, con el paso de los años, Marcos se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Las conversaciones eran menos profundas, las risas más raras y Sara parecía siempre distante, preocupada por algo que él no lograba identificar. Marcos intentó ignorar las señales. Al fin y al cabo, todos los matrimonios pasan por altibajos, ¿no? Eso es lo que se decía a sí mismo mientras intentaba mantener su rutina, centrándose en el trabajo y en otras actividades que le distrajeran. Pero en el fondo, sabía que algo iba mal. El día de la revelación. Una tarde, cuando Marcos llegó pronto del trabajo, encontró a Sara al teléfono. Susurrando. Ella no se dio cuenta de que él estaba allí, y él, curioso y desconfiado, se quedó en la puerta, escuchando. Las palabras que salieron de su boca fueron como cuchillos clavándose en su pecho. Yo también te quiero. Claro que encontraré la manera de hablar con él. Tenemos que ser discretos. Marcos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Entró en la habitación y se encaró con Sara, que palideció al verle. ¿Con quién estabas hablando?, preguntó, con la voz temblorosa por la rabia y el dolor. Sara intentó disimular, pero sus ojos delataron su miedo. Solo era una amiga. Mintió. Pero Marcos no era tonto. Cogió su móvil, miró rápidamente los mensajes y allí estaba la confirmación de sus peores temores. Sara le estaba engañando con otro hombre. El sentimiento de traición le envolvió como una ola destructiva. Dejó caer el móvil al suelo y la miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Su voz era casi un susurro, lleno de dolor. Sara confesó vacilante. Llevaba casi un año liada con un compañero de trabajo. El matrimonio, dijo, se había vuelto monótono, y había encontrado en otro hombre la excitación y la novedad que ansiaba. Ya no había excusas, solo la cruda verdad de que había elegido traicionar al hombre que la amaba. El dolor del abandono. Marcos estaba destrozado.
Durante los días siguientes, apenas pudo levantarse de la cama. La sensación de abandono era insoportable. Había confiado en Sara con todo lo que tenía, le había dado su corazón, su alma, y ahora todo parecía mentira. Se sentía fracasado como hombre, como marido. El dolor emocional pronto se convirtió en dolor físico. No podía comer y su insomnio empeoraba cada noche. Cuando cerraba los ojos, veía imágenes de Sara en brazos de otro hombre, y eso le consumía. Se alejaba de sus amigos, no contestaba a las llamadas de su familia y evitaba cualquier forma de interaction social. Su casa, que antes había sido un lugar de amor, ahora parecía una prisión de sufrimiento. Pasaron los meses y Marcos no encontraba salida a su dolor. Intentó hundirse en su trabajo, pero su productividad bajó drásticamente. Le despidiront indéfinidament. En ese momento, se encontró sin dirección, sin un propósito. La traición de Sara había destruido todo lo que pensaba de sí mismo y de la vida. En busca de respuestas. Desesperado por entender que había ido mal, Marcos buscó respuestas en los lugares Equivocados. Empezó a ir a bares, algo que nunca había hecho antes, y a beber hasta no poder pensar más. En el alcohol encontró una vía de escape temporal, una forma de adormecer el dolor que le consumía por dentro. Conoció a gente que le animó a seguir por ese camino de autodestrucción, y durante un tiempo se dejó llevar. Una noche, tras beber más de lo habitual, Marcos tuvo un accidente de coche. Salió ileso físicamente, pero le pusieron una multa y le suspendieron el carné de conducir. El incidente le hizo sentirse aún más avergonzado y fracasado. Sentado en su cama. Después del accidente, Marcos se miró al espejo y apenas reconoció a la persona en la que se había convertido. ¿Dónde estaba el hombre que, años atrás, había soñado con una vida feliz con su mujer? El fondo del pozo. Marcos tocó fondo cuando, una noche, tras otra borrachera, pensó en quitarse la vida. El dolor le parecía insoportable y no veía ninguna razón para seguir viviendo. Su mente estaba nublada por oscuros pensamientos y por la profunda soledad que sentía. Entonces, en ese momento de completa oscuridad, ocurrió algo inesperado. Mark recordó las palabras de su padre: Dios tiene un propósito para todos. Se aferró a esas palabras, como si fueran la única cuerda disponible para impedirle caer definitivamente en el abismo. Con manos temblorosas, cogió una Biblia que estaba guardada en una caja de recuerdos, una que no había tocado desde su infancia. Al abrirla, sus ojos se posaron en un versículo. Asterisco asterisco, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11 y 28. Estas palabras resonaron en su mente y en su corazón. Por primera vez en meses, sintió algo diferente. Había una promesa en aquella frase, algo que le daba una chispa de esperanza. Y aunque llevaba tanto tiempo alejado de Dios, Marcos decidió hacer algo que no había hecho desde que era niño: rezar. El reencuentro con Dios. Marc cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos, y habló con Dios como si estuviera hablando con un viejo amigo. Le pidió perdón por haberse alejado, le pidió ayuda para encontrar un camino, cualquier camino, para salir de aquel oscuro agujero. No sabía si Dios le escucharía, pero en ese momento puso todo su corazón en esa oración. En los días siguientes, algo empezó a cambiar en su interior. El dolor seguía ahí, pero había una pequeña llama de esperanza que crecía cada día. Mark empezó a leer la Biblia todas las noches, buscando consuelo en las palabras sagradas, y empezó a darse cuenta de que, incluso en medio de su dolor, Dios estaba presente. El camino hacia la curación. Con el tiempo, Mark se dio cuenta de que la traición de Sara, por devastadora que fuera, no era el final de su historia. Había sido traicionado, sí, pero no estaba solo. Dios estaba con él, guiándole de vuelta a la luz. El renacimiento espiritual. La transformación de Mark fue lenta pero constante.
Cada día era una batalla para superar el dolor que aún residía en su corazón, pero la fe que empezaba a reconstruirle daba fuerzas para seguir adelante. La Biblia se convirtió en su fiel compañera, y se sumergió en las Escrituras como quien necesita aire desesperadamente. Palabras que antes le parecían lejanas ahora tenían sentido en su vida. Uno de los versículos que más le conmovieron durante este periodo fue: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros», dice el Señor, «planes de prosperidad, y no de calamidad, planes de esperanza y de futuro». Jeremías 29, 11. Este versículo me dio una nueva perspectiva. Mark empezó a darse cuenta de que, incluso en medio del dolor y la traición, había un propósito mayor en marcha, algo que aún no podía ver del todo, pero que, por fe, creía que existía. Una tarde, mientras paseaba por el parque donde solía salir con Sara, sintió el peso de la nostalgia y la pena. Sin embargo, en lugar de dejarse tragar por la tristeza, decidió sentarse en un banco y rezar. Pidió a Dios no solo respuestas, sino paz en su corazón y la capacidad de perdonar. Sabía que el resentimiento que arrastraba le estaba destruyendo el alma. Marco se dio cuenta de que si realmente quería encontrar la curación, tenía que dejar atrás el odio y la amargura. El proceso del perdón. Perdonar a Sara fue uno de los retos más difíciles a los que se enfrentó Marcos. No fue instantáneo. De hecho, fue un proceso doloroso, y a veces parecía imposible. Cada vez que pensaba en ella con el otro hombre, el dolor volvía y su corazón se endurecía de nuevo. Pero siguió rezando, pidiendo a Dios que le ayudara a perdonar de verdad, no por ella, sino por sí mismo. Poco a poco, algo en su interior empezó a cambiar. Empezó a comprender que el perdón no era una excusa por lo que Sara había hecho, sino una liberación de su propio sufrimiento. El perdón le liberaría de las cadenas del resentimiento que le ataban a un pasado doloroso. Y así, con el tiempo, empezó a sentir menos rabia y más compasión, tanto por Sara como por sí mismo. Marcos aprendió que perdonar no significaba necesariamente olvidar o volver a las andadas, sino soltar el peso que llevaba encima. Necesitaba seguir adelante, y el perdón era la única forma posible de hacerlo. Reconstruir la vida. Tras meses de introspección, oración y un viaje espiritual que le trajo la curación, Marcos decidió que era hora de reconstruir su vida. Volvió al trabajo y su productividad, que había bajado drásticamente tras la traición, empezó a aumentar de nuevo. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio, y algunos incluso le preguntaron qué había pasado para que renaciera de esa manera. Mark, con una sonrisa sincera, dijo que había encontrado algo más grande que él mismo. Aunque no era un ferviente evangelista, siempre que tenía ocasión, compartía cómo Dios había cambiado su vida. Además, Mark se reencontró con su familia. Se había distanciado de todos durante el periodo más oscuro de su vida, pero ahora, poco a poco, estaba volviendo a conectar. Sus padres se alegraron de ver que su hijo volvía a ser el hombre cariñoso que siempre habían conocido. Las visitas a casa de sus padres, que antes evitaba, se convirtieron en momentos de consuelo e intercambio de experiencias espirituales. La vida de Marcos no era perfecta, ni mucho menos. Todavía sentía a veces el dolor de la traición, y había días en que la tristeza intentaba volver. Pero ahora tenía algo a lo que aferrarse, su fe. Sabía que, con Dios a su lado, podría enfrentarse a cualquier desafío que la vida le planteara. El encuentro con Sara. Un año después de su separación, Mark tuvo un encuentro inesperado con Sara. Estaba en un café de la ciudad, leyendo un libro, cuando la vio entrar. Su corazón se aceleró y no pudo evitar el torbellino de emociones que le invadió. Hacía meses que no la veía y, por un momento, todo lo que sentía volvió: el dolor, el amor, la traición. Sara lo vio y, tras dudar un momento, decidió acercarse a él. Intercam Byron Timidos. Saludos y ella le pidió permiso para sentarse. El silencio inicial fue incómodo, pero
Finalmente Sara empezó a hablar. Dijo que lamentaba profundamente lo que había hecho y que sabía que sus palabras no podían deshacer el daño causado. Confesó que la relación con el hombre con el que le había engañado no había durado y que, al final, se sentía más perdida que nunca. Marcos, aunque sintió una ligera punzada de satisfacción al oírlo, ya no quería verla. Suffer. En cambio, la escuchó con compasión. Cuando ella terminó, hubo una pausa, y entonces Marcos dijo algo que nunca pensó que sería capaz de decir: «Te perdono». Sara parecía incrédula, con los ojos rebosantes de lágrimas. Marcos continuó: «No fue fácil, pero encontré a Dios en el proceso, y Él me mostró que el perdón es la única manera de seguir adelante. Yo te perdono, y espero que tú también puedas perdonarte a ti misma». Aquellas palabras eran tanto para Sara como para él. Era el cierre de un ciclo, una liberación. Hablaron un rato más, ahora con una ligereza inesperada. Ya no había resentimientos, solo dos personas que, de maneras diferentes, habían aprendido. Lecciones difíciles. El nuevo camino. Después de este encuentro, Marcos sintió como si se hubiera quitado un peso inmenso de encima. Había hecho las paces con su pasado, había perdonado a Sara y, lo más importante, había encontrado una nueva razón para vivir. Dios se había convertido en el centro de su vida, y sabía que sin esta conexión espiritual nunca habría superado aquellos tiempos oscuros. Marcos decidió dedicar parte de su tiempo a ayudar a otras personas que atravesaban situaciones de dolor emocional y traición. Se involucró en grupos de apoyo de su iglesia local, donde compartió su historia de superación y fe. Su experiencia se convirtió en fuente de inspiración para muchos, y en lugar de hundirse en la amargura, utilizó su dolor como testimonio de que, con Dios, cualquier herida puede curarse. Paz interior. Mark encontró por fin la paz. Ya no buscaba respuestas a lo sucedido ni una forma de corregir el pasado. En lugar de eso, vivía el presente con gratitud, sabiendo que cada día era una oportunidad para crecer espiritualmente y ayudar a los demás. Nunca imaginó que la traición de Sara, algo que casi había destruido su vida, sería el catalizador de su viaje de vuelta a Dios. Pero mirando hacia atrás, pudo ver el plan divino que antes había estado oculto tras el dolor. Dios le había permitido pasar por ese sufrimiento para que pudiera encontrar una fe más profunda y verdadera. Hoy, Marcos es un hombre renovado. Todavía lleva las cicatrices de la traición, pero solo son recordatorios de lo lejos que ha llegado. Su historia no trata solo del dolor y la pérdida, sino de la redención, el perdón y el inmenso poder del amor de Dios. Marcos acabó dándose cuenta de que, a pesar de sus dificultades, Dios nunca le abandonó. Incluso en los momentos más oscuros, Él estaba allí, esperando pacientemente a que Mark volviera a encontrarse con él. Y cuando eso ocurrió, todo cambió. La historia de Marcos nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza. Se enfrentó a lo peor que la vida podía ofrecer: traición, dolor y desesperation. Pero fue en ese abismo donde encontró algo mucho más grande: la redención y el amor incondicional de Dios. Si este viaje te ha conmovido, recuerda que, por profundo que sea el dolor, siempre hay una luz esperando para guiarnos de vuelta al camino correcto. Marcos descubrió que, con fe y perseverancia, es posible transformar las mayores heridas en testimonios de superación y sanación. Si te ha gustado esta historia de transformación, deja un like y compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza. Y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias inspiradoras que pueden cambiar tu vida.